se los recomiendo. Por ahí subí una entrevista el día de ayer que me hizo el hermano William. El hermano William me entrevistó y la subí al canal. La entrevista se me había pasado, pero ya la tengo disponible. Así es de que los que no la han visto, los que no han visto la intervención que tuvimos con el padre Byron, la verdad que me encantó. Sharon nos estuvo ayudando detrás de las escenas. El padre hizo un esfuerzo porque se encuentra allá en el campo misionero en El Salvador y nos pudimos finalmente conectar y hacer ese programa. Estuvo buenísimo. La entrevista que tuve también con la jovencita a Manu de Nazaret. Ella está en Instagram. En Instagram es conocida y estuvo con nosotros. Es una jovencita que está tratando de alcanzar a los jóvenes. Así es de que les recomiendo la entrevista Manu de Nazaret y el resto, ¿no? Échenle un vistazo al canal. Hemos tenido bastante material nuevo. Así es de que parece que todo lo tenemos. Perfecto. Entonces, pues vamos para allá. Voy a regresarle aquí un poco. Vamos a regresarle al 100%. Me voy a tomar la chiquitolina en estado líquido. Ya está surgiendo su efecto. Parece que ya me estoy haciendo pequeñito. Ya me hice pequeñito, ya funcionó. Y vamos a dejarlo correr entonces, hermanos, a la de 3, 2, 1. El regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos al programa El Regreso a Casa. Soy Marcos Groday, el anfitrión de este programa. Esta noche tenemos un invitado especial. Es especial por muchas razones. Siempre es un gusto tener al doctor Scott Hahn en El Regreso a Casa. Ustedes lo han visto en muchos programas en EWTN, probablemente hayan leído sus libros. Espero que así sea. Pero él también está especial porque es un antiguo compañero de estudio mío o del seminario y a veces todavía me sorprende. A pesar de que los dos ya somos mayores, todavía puedo ver en ti algo de aquel jovencito que solía usar... ¿Ya tenías barba o bigote? Bigote. Bigote lo recuerdo, pero yo recuerdo el entusiasmo y el fervor que tú tenías por Calvino y el calvinismo, incluso más que yo. Más que la mayoría. Que la mayoría, sí. Así es. Esa es otra historia, pero también vemos ese profundo compromiso y fervor en tu amor por la Iglesia Católica. Bienvenido al regreso a casa. Es un gusto estar aquí nuevamente. Es un gusto tenerte aquí nuevamente. De hecho, antes del programa estábamos conversando que han pasado 30 años desde el seminario. ¿Te acababas de casar? Sí, recientemente empezamos nuestro 30º año de matrimonio. Justo después de regresar de luna de miel, empacamos todas nuestras pertenencias en un camión, manejamos hasta Boston y empecé mis estudios en Gordon Conwell. Por supuesto. De hecho, tú y yo hemos estado conversando antes del programa toda la tarde, recordando. Nos encontramos en el año Paulino. Nos hemos reunido durante una época maravillosa porque aquí tenemos al gran converso ejemplar. Tal vez se trata de la conversión más grande que haya habido en la historia del cristianismo. Y mientras yo reflexionaba sobre su vida durante las últimas semanas, después de que empezó el año a finales de junio, empecé a notar paralelos entre su vida y la mía. Porque él se crió como ciudadano romano durante la cima del imperio. Y él era culto y bien educado. Desde el principio de su adolescencia, cuando estaba en Tarso, él decidió estudiar bajo quien algunos llaman el teólogo más grande de aquel siglo, Rabban Gamaliel. A la mayoría de ellos les decían rabinos, pero él fue el primero en ser llamado Rabban, que significa nuestro maestro. Entre los rabinos hay un refrán que dice que cuando falleció Gamaliel, la gloria del Torah pereció. Así que cuando era adolescente o poco después de haber cumplido 20 años fue a estudiar bajo Gamaliel. Y eso me recuerda a mi propia vida porque yo me convertí a Cristo a través de vida joven a mediados de mi adolescencia. Y durante los siguientes años estudié las Escrituras con un fervor santo. Yo solía ir a la Universidad de Grove City, fui al seminario Gordon Conwell, porque como dijiste, yo hice el análisis. Muy bien. Yo creo que vale la pena aquí detenernos un momento rapidito, porque el ejemplo que está dando aquí Scott Hahn es genial realmente. Definitivamente él está usando el ejemplo de San Pablo, ¿no? Aprovechando que el día que lo entrevistaron parece que era la festividades de San Pablo, sí, o más bien dijo que era el año de San Pablo. Realmente a mí me gusta utilizar el ejemplo de San Pablo. Me gusta utilizar el ejemplo de San Pablo, hermanos, porque vemos nosotros un paralelo. No voy a decir que es igual, nótese, no estoy diciendo que es idéntico, que es igual, pero lo que sí estoy diciendo que San Pablo
tenía una fe en el Dios vivo. San Pablo tenía una fe en el Dios vivo. San Pablo estaba convencido de que él tenía toda la plenitud, toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Sin embargo, él ignoraba la plenitud realmente, no tenía todo, a pesar de que era sincero, era inteligente, era celoso de su fe, hasta lo mejor de su conciencia, él trataba de hacer todo lo correcto. Sin embargo, había algo más que no tenía. Y yo creo que hay muchos protestantes así, hermanos, que son muy sinceros, son muy celosos de su fe, viven una vida hasta lo mejor de su capacidad, de su conciencia, de acuerdo a lo que ellos entienden en el evangelio. Sin embargo, les falta la plenitud de la verdad. Y esto es algo que muchos batallan, les hace cortocircuito cuando les decimos esto. Dicen, ¿qué estás diciendo? Si yo ya tengo la verdad, yo ya creo en Jesús, yo ya creo que la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo te atreves a insinuar que me falta algo? Y esto es algo que muchos batallan. Yo batallaba con eso. Después, miren, les voy a decir algo así rapidito. Aún si no te haces católico, aún si la persona protestante no se hace católica, muchos sí entienden este concepto, porque muchos han sido pentecostales, han sido no denominacionales y han ido avanzando, han ido profundizando en su conocimiento de la escritura, de la historia, y pasaron de ser pentecostales a ser reformados, o pasaron de ser pentecostales a ser luteranos, algunos incluso anglicanos. Entonces, aún dentro de la esfera protestante, aún si no te hicieses católico, al menos deberías llegar a un punto donde digas, es cierto, a pesar de que ya crees en Jesús, ya crees en la Biblia, es cierto que hay algo, hay otras cosas que aún no conocemos, hay una plenitud. Bueno, lo que quiero decir es que si sigues empujando, si sigues avanzando en esa búsqueda por la verdad plena, ayudado de la gracia de Dios, y si el tiempo te alcanza, porque saben que muchos han querido hacerse católicos, han querido entrar a la iglesia, pero el tiempo no les ha alcanzado. Entonces, si te alcanza el tiempo y ayudado de su gracia divina, y si tú te abres a Dios, pues llegarías al seno de la iglesia católica. Yo creo que aquí el ejemplo que usó Scott Hahn, yo creo que es genial. La verdad que a mí me encanta. Así es de que, bueno, solamente quise hacer esa anotación. A mí me pareció, la verdad, muy bueno, ¿no? Así es de que vamos entonces a regresar con Scott Hahn y vamos a continuar entonces. Así es, la Biblia por sí sola no basta, pero la misa por sí sola, sin ningún conocimiento práctico de las Escrituras, a menudo tampoco basta. Recuerdo cuando yo recién me convertí, cuando yo era adolescente y estaba en la secundaria, cuando salí del tribunal juvenil, a mí me hacía falta el Evangelio, pero recuerdo haber ido a un estudio bíblico que trataba sobre el libro del Apocalipsis. Mala idea. Estaba empezando desde el final de la Biblia con el libro más difícil de todos. Pasamos meses especulando acerca del anticristo de la segunda venida y luego fui a un segundo estudio bíblico alrededor de un año después e hicieron lo mismo, nada más que desde una perspectiva diferente. Después de poco tiempo me di por vencido y simplemente regresé a los evangelios y leí la Biblia entera un par de veces durante la secundaria. Recuerdo que en la universidad tomé griego avanzado y que para una tutoría me asignaron traducir el Apocalipsis entero, los 22 capítulos, y cuando terminé aún así no sabía de qué se trataba. Pero no importaba porque yo iba a ir al seminario. Sin embargo, recuerdo que cuando fui por primera vez a la misa yo estaba estudiando para mi doctorado y había estado estudiando a los padres de la iglesia. Yo había profundizado y había encontrado mucha verdad acerca de la Eucaristía, acerca del bautismo, acerca de los santos y los 7 sacramentos. Pero ni una sola vez crucé el umbral de una iglesia católica para ir a la misa. Y yo no quería hacerlo, pero tuve curiosidad cuando me enteré que iba a haber una misa de mediodía en una capilla en un sótano. Eso me pareció seguro, así que fui con mi Biblia y un cuaderno de notas. Pero yo no estaba preparado para enterarme cuán saturada de las Escrituras estaba la misa. Desde el rito inicial, pasando por el rito penitencial y la liturgia de la palabra, que era el antiguo Ananú. Hacía más de un año o 2 desde que yo había escuchado tantas escrituras. Y después, en la segunda mitad de la misa, la liturgia de la Eucaristía, es donde las escrituras cobraron vida. Apenas yo escuché decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, busqué el libro del Apocalipsis en donde Jesús es llamado Cordero 28 veces en 22 capítulos, pero yo nunca supe por qué.
Pero cuando vi que decían Cordero de Dios Santo, 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 el aleluya, el amén, cantos y oraciones litúrgicas, básicamente la misa finalmente volvió comprensible el Apocalipsis. Pero para mí el Apocalipsis es lo que iluminó el misterio que estaba teniendo lugar en la misa. Estábamos yendo al cielo, así lo supiésemos o no. Los ángeles y los santos estaban a nuestro alrededor. Estamos en el año paulino y de alguna manera fue una buena decisión. Yo creo que esto que nos acaba de compartir Scott Hahn, haciendo ese análisis, ¿no?, de cómo la Santa Misa realmente es una especie de, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es la forma en que Dios nos permite a nosotros participar y acceder al misterio de Cristo, al misterio de este único, solo, suficiente y perfecto sacrificio aceptable, el único que Dios acepta, del cual todos participan, toda la creación participa. Ahora, esto de manera así plena sucede pues en la presencia de Dios, ¿no?, en la morada santa de Dios, pero nosotros, por medio del misterio de la Santa Misa, nos hacemos partícipes. Y es muy interesante cómo Scott Hahn utiliza el libro del Apocalipsis, que ya saben que Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de Jesucristo. ¿Y qué es una revelación? Es cuando se le quita el velo a algo, ¿no? Como cuando van a presentar una obra de arte, una pintura, una escultura. ¿Cómo la traen? Cuando la traen hacia el escenario, está cubierta, tiene un velo. Después llega el momento en el que toda la audiencia está así como en suspenso, todos se quedan así como diciendo, como que están a punto de quitar el velo, ¿no? Pues cuando se quita el velo, a eso se le llama la revelación, es quitando el velo. El libro del Apocalipsis es lo que hace. Alguno dirá, pues algunas veces siento como que no le quitaron el velo porque es muy complicado. El lenguaje que utiliza de repente es muy metafórico, muy figurado, utiliza muchas imágenes y no es tan fácil. Y tienes razón, es cierto, todo esto es cierto. Hay un lenguaje que necesitas conocer el trasfondo teológico, la tradición de la iglesia para ver lo que se está mostrando. Pero una vez que uno tiene estas herramientas, uno puede ver cómo verdaderamente se está quitando el velo a esta obra de arte que Dios nos presenta. Y no solamente vemos la persona de Cristo, sino que vemos también cómo todo el pueblo de Dios se une a la persona y a la obra de Cristo y cómo Dios es adorado por medio de esa ofrenda. Y esto, en el tiempo y en el espacio, es algo de lo cual los cristianos, los fieles, pueden participar, pueden acceder, pueden entrar al misterio por medio de la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa. Por eso es bien importante que la Santa Misa sea como la Iglesia propone, muy reverente, muy cuidada, muy solemne, lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Hay algunas tradiciones cristianas que dicen, el domingo te vistes lo mejor para Dios. Pues bueno, utilizando esa frase, diríamos, en la liturgia le damos lo mejor a Dios, desde adentro hacia afuera, desde el corazón hasta todo lo que hacemos, todos los cuidados, todo lo que hacemos para Dios lo mejor. Y esto lo vemos. Y a mí me gusta cómo Scott Hahn resalta el sacrificio, el misterio de la Santa Misa, el cual es un destello de lo que sucede en el cielo y mediante el cual tú y yo, pecadores, tú y yo con todas las limitaciones, tú y yo con todas nuestras debilidades, tú y yo con todas nuestras tinieblas, con toda nuestra ignorancia, ¿cómo nos podemos unir en virtud, gracias a nuestra unión con Cristo? Y esto me fascina a mí. Vamos a continuar, mis hermanos. Decisión llamar a tu instituto el Instituto San Pablo, porque verdaderamente es muy apropiado. No fue accidental. Fue tu propio deseo y el llamado que Dios te hizo reconocer la hermosura de San Pablo en sus escrituras. Pero también su conversión. ¿De qué forma has llegado a ver la conversión de San Pablo como algo único? De hecho, tú me la estabas escribiendo de una manera que yo nunca había visto. Bien, San Pablo. Se ha dicho que San Pablo fue un apóstol muy grande porque Saúl fue un gran perseguidor. Dios simplemente cambió el curso, canalizó esa energía en la dirección apropiada. Quiero hacer una aclaración. Hay quienes no saben que se trata de la misma persona. Así es. Saulo era el fariseo que perseguía a cristianos para arrestarlos y mandarlos a ejecutar, hasta que conoció a Jesús en el camino a Damasco. Pero Jesús no le pregunta, ¿por qué persigues a mis discípulos? Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense
Imagínese las acrobacias mentales por las que tuvo que pasar este pobre fariseo, incluso después de haber quedado súbitamente ciego. Primero que nada, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien estás persiguiendo. Él pensó, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a tus discípulos, pero tú eres el Señor y parece que te lo has tomado muy a pecho. En el siglo I hay un solo escritor cristiano que habla sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. Wow, saben, no quiero interrumpir demasiado, pero la verdad que, bueno, primero leo el comentario aquí de Emma. Emma nos recuerda que la misa es un pedacito del cielo en la tierra, ciertamente, ciertamente, pero también meditar, hermanos, meditar en lo que nos está diciendo aquí Scott Hahn, como, y de hecho es interesante porque es lo que terminé diciendo, ¿no? Como nosotros en virtud, gracias a nuestra unión con Cristo, es que participamos de este gran privilegio, de este gran misterio que se hace presente real por el sacrificio de la Santa Misa. Y de eso está hablando cuando él pone el ejemplo de San Pablo, como San Pablo, por su ignorancia, perseguía a Cristo, luchaba contra Cristo, se oponía y se levantaba contra Cristo. Y esto, alguno pudiera decir, no, no es cierto, esto no lo hizo esto no lo hizo Saulo de Tarso. Él perseguía a los nazarenos, él perseguía a esta secta judía, él perseguía a estos llamados cristianos. Sí, pero Cristo por revelación divina nos da a entender que cuando se persigue a los cristianos, cuando se persigue a la iglesia, cuando uno se levanta contra la iglesia, en la realidad uno está haciéndolo contra Cristo por ignorancia y lo que tú quieras. Todo eso es cierto, pero sí lo estamos haciendo contra Cristo. Yo les dije que yo intenté destruir el catolicismo, intenté prepararme muy bien para refutar la fe católica porque yo quería, simple y sencillamente, quería erradicar, quería que los cristianos no estuvieran creyendo esa falsedad, esa mentira. San Pablo también lo veía de la misma manera. Él lo veía como algo falso, algo que tenía que ser refutado, rechazado. Quería, si por él fuera, a él le hubiera gustado, estoy seguro, haber tronado los dedos y que desaparezca esa herejía. Pues muchos hoy así se sienten con el catolicismo, muchos hoy así se sienten con la Iglesia Católica. Son sinceros, tienen la Biblia, creen en el Dios de Israel, en el Dios verdadero. Sin embargo, padecen de lo que yo padecía, padecen de lo que Scott Hahn padecía, padecen de lo que Saulo de Tarso padecía, padecen de lo que tantos a través de los siglos han padecido. ¿A qué me refiero? Padecen de un desconocimiento de la plenitud de la verdad. ¿Cuántos se acuerdan de Apolos, ese predicador elocuente, poderoso en las escrituras, ferviente, que proclamaba el Dios verdadero, proclamaba las escrituras, incluso hablaba de la venida del Mesías, hablaba incluso del bautismo de Juan? Sin embargo, con todas estas buenas características, no tenía la plenitud. ¿Y qué sucedió con Apolos? O Apolo, algunas otras le ponen así Apolo, ¿no? Ya sea Apolo o Apolos. ¿Qué sucedió? Dice que lo escucharon Priscila y Aquila y dijeron, ¿sabes? Tenemos que hablar con él. Tenemos que hablar con él porque él es sincero, él es ferviente, él es celoso, él cree en el Dios verdadero, él cree en las escrituras, pero nos damos cuenta que no tiene la plenitud de la verdad. Necesitamos decirle que queremos hablar con él. Necesitamos ayudarlo. Y lo hicieron. Priscila y Aquila, dice la escritura, que tomaron a Apolos aparte y hablaron con él. Comenzaron a tener charlas, pláticas con él y le explicaron el resto de la historia, le explicaron el resto de la revelación divina. Y Apolos, a pesar de que era varón poderoso en las escrituras, elocuente, ferviente, a pesar de todas esas buenas características, tuvo una más poderosa que todo lo que he dicho. Tuvo una característica más poderosa que todas las que he mencionado. ¿Serás más poderosa, José? ¿Qué no dijiste que era poderoso en las escrituras? Ferviente, elocuente, un hombre estudiado y preparado. Sí, tuvo algo más poderoso. Tuvo humildad para dejar que unos laicos, Priscila y Aquila, un matrimonio de laicos, le enseñaran. Tuvo la humildad para escuchar, tuvo la humildad para decir, ¿sabes? Esto que ustedes dicen tiene sentido. Yo soy varón poderoso en las escrituras, soy ferviente, soy conocedor, pero ¿saben? Lo que ustedes me están diciendo
tiene sentido. Seguramente Dios le dio la iluminación para ver que lo que Priscila y Aquila le decían era verdad. Y el resto es historia. Apolos se convirtió en un tremendo hombre de Dios, en un tremendo siervo de Dios, en un tremendo proclamador de la verdad. Y lo que quizás algunos hubiesen pensado, pobre Apolos, ya lo engañaron, pobre Apolos, ya lo atraparon estos de la iglesia, ya su carrera llegó a su fin, ya acaba de cometer un error gravísimo, adiós a su carrera intelectual, adiós a su carrera de predicador, de maestro. Eso no es cierto. Todo lo contrario sucedió. Me encanta. Ya era poderoso en las escrituras, ya era poderoso en las escrituras, ya era varón elocuente, ya era varón elocuente, ya era varón estudiado, preparado, ya lo era, pero no era el fin de su carrera, no era el fin de su servicio, no era el fin de su ministerio, sino que al contrario, estaba a punto de explotar todo su potencial como jamás de otra manera lo hubiese podido hacer. Tanto, tanto, tanto que muchos lo pusieron a la par con el mismísimo apóstol Pablo, que como dijo Scott Hahn, tal vez es la conversión más dramática, más grande de la historia. Y muchos decían, incluso obviamente no cayeron en un error. Muchos decían, no, yo soy de Pablo. Y otros decían, no, yo soy de Apolos. Y ahí hacían un paralelo entre Pablo y Apolos para que vean de qué estamos hablando. Pero Priscila y Aquila, un matrimonio de laicos, gente sencilla, gente humilde, pero gente que estaba en la iglesia, gente que tenía el depósito de la fe. Y eso me encanta de la fe católica. Cuando yo era protestante, lo pude ver. Yo me daba cuenta que había católicos sencillos, que no eran doctores, que no eran súper eruditos, biblistas y todo lo que tú quieras, no eran filósofos, no eran exegetas, pero me di cuenta de algo. Mira, yo decía, estas personas son sencillos, pero tienen una gran ventaja que yo veo que otros no la tienen. Tienen la iglesia, tienen la revelación, tienen el depósito de la fe. Y aunque ellos no sean súper, súper, súper mega inteligentes, tienen acceso a algo que nosotros que estamos fuera de la iglesia no tenemos. Tienen el depósito de la fe, tienen acceso al seno de la iglesia donde está toda la enseñanza, donde está la plenitud. Y Priscila y Aquila lo hicieron. Y eso me encanta. Perdón que me extendí, perdón, pero la verdad es que no pude evitarlo. Les doy la bienvenida. Ya veo que están llegando más. Parece que de repente, yo no sé quién estará compartiendo, pero parece que varios están compartiendo porque ya vi que llegaron muchos más. Así que bienvenidos, hermanos. Denle like como siempre. Ya saben, es la manera en que nos pueden apoyar. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a regresar a la reacción. Adivinen quién es. San Pablo, porque Saulo el fariseo descubrió que los discípulos de Jesús no estaban meramente aceptando una teoría o un conjunto de opiniones. Se habían unido nada menos que con el Señor de señores. Así que, para que Saulo descubriese, para que él aceptase la palabra de Dios, él hizo su mejor esfuerzo, pero le faltó algo muy importante. Me siento identificado, porque como anticatólico yo simplemente estaba siguiendo la Biblia, o así lo creía yo hasta que la Biblia iluminó el misterio de Cristo en la Eucaristía. Ahí está, hermanos. Él lo acaba de decir, ¿no? Para que no digan que yo estoy aquí acomodándole, él mismo lo dice, yo era anticatólico. Y es que muchos hermanos no se dan cuenta que son anticatólicos. Yo no me daba cuenta, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero él dijo algo muy, muy importante. Yo creía, yo pensaba, estaba persuadido de que estaba siguiendo la Biblia, de que estaba haciendo lo correcto, que Dios estaba agradando de mis esfuerzos. Y eso es algo que es real, hermanos. Miren, ustedes saben, no necesito decir nombres, hay personas que están así. Hay personas que si tú escuchas lo que acabo de describir, tú ya seguramente estarás pensando, fulanito, manganito, perenganito, Exacto, hermanos. Hay personas que están en esa situación. Y yo sé, hermanos, que no hay que aplaudirles y alabarlos por todo su anticatolicismo. No, pero hay que ser pacientes, hay que rezar por ellos, hay que ser Priscila, hay que ser Aquila, hay que tratar de acercarnos de una manera caritativa mientras lo permita, ¿no? Yo sé que hay gente agresiva, gente que blasfema, obviamente, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que ser astutos como serpientes, pero hay que ser sencillos como palomas. Entonces hay que tener discernimiento, hay que saber las maneras, hay que saber cuándo, hay que saber cómo. Algunas otras veces San Pablo dijo, hay algunos otros que hay que taparles la boca. Entonces, pero sí debemos de tener este balance, hermanos, este balance que no le gusta a mi carne, a mi orgullo no le gusta.
A mí me gusta hacer las cosas a mi manera, tronar los dedos, y así no funciona. Así no funciona. Debemos, hermanos, debemos tener paciencia, debemos rezar por ellos, debemos amarlos y debemos demostrarles el amor de Cristo. Sin embargo, Scott Hahn también, él dice, yo era anticatólico, yo pensaba que yo estaba siguiendo la Biblia, no me daba cuenta, ¿no? En aquel momento pensé, borrón y cuenta nueva, voy a tener que volver a meditar sobre todo esto. Le tomó 3 años a Saúl, poco después de volverse cristiano, de bautizarse, de pasar tiempo en oración y estudio en Arabia. Yo recuerdo haber pasado 3 años de estudio en... Muchas gracias a Cruz Monje, gracias por el superchat. Dios te bendiga, un abrazo, Cruz. Tenso y oración, haciendo labor investigativa para mi doctorado mientras yo estaba pasando por aquel proceso de ingresar a la iglesia. Y reconozco la necesidad porque súbitamente uno está leyendo por segunda vez pasajes que uno ya había leído y analizado, a veces docenas de veces. Nada más que esta vez encontré cosas nuevas y pensé, ¿cómo no me di cuenta de San Juan 6? ¿Cómo no me di cuenta de Romanos 6 acerca del bautismo? De Mateo 16 acerca de San Pedro y la roca y las llaves del reino. Ese es el tipo de cosas que descubrí. Pero no me puedo imaginar lo que San Pablo, cuando recién se bautizó como cristiano, cuando volvió a leer la ley y los profetas, probablemente se haya preguntado, ¿cómo no me di cuenta de Jesús? Yo sé que a menudo pensamos en San Pablo como un gran evangelista, misionero y escritor, pero tal vez no valoramos el hecho de que, así como mencionaste anteriormente, que tú estabas cometiendo suicidio profesional. En Hechos capítulo 6, versículo 7, hay una afirmación interesante. No tiene que ver con San Pablo, sino en general con los sacerdotes. Los sacerdotes, en donde dice, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe, y aquella breve frase afectó enormemente a hombres cuyas vidas fueron puestas de cabeza, pues, ¿qué opción tenían? Qué bueno que lo menciones, porque leemos ese tipo de versículos una y otra vez y nunca los entendemos verdaderamente. Pero aquí tenemos al sumo sacerdote llamando a Jesús falso, Mesías, blasfemo, y utilizando la autoridad romana para mandarlo a ejecutar. Aquí tenemos a los sacerdotes que estaban bajo el sumo sacerdote, llegando a una decisión en donde dicen, no, acabamos de asesinar al Mesías. No solamente lo ignoramos, sino que lo mandamos a ejecutar. Vamos a unirnos a su causa, porque el sumo sacerdote no va a ver eso y decir, bueno, cada uno irá por su camino separado. Lo que es implícito en la decisión. No importa a qué iglesia pertenezca uno. Exacto, estoy seguro que tú eres sincero. El sumo sacerdote se estaría preguntando, ¿qué están diciendo acerca de lo que hicimos con Jesús de Nazaret? Así que no es sorprendente que en Hechos 6 cuenten que los sacerdotes principales estaban aceptando la fe y siendo bautizados. Y en Hechos 7 tenemos a nuestro primer mártir, quien es ejecutado en Jerusalén, San Esteban. Al final de ese recuento de Hechos 7 vemos a Saúl, quien ordena el martirio de San Esteban, lo cual no significa que él simplemente se haya quedado de brazos cruzados. Quiere decir que él de forma semioficial estaba patrocinando esta especie de sentencia. Mencionaste que como estudiante él ocupó el primer puesto. De hecho, cuando lo analizas, algunos de estos otros sacerdotes habían tomado ese camino y probablemente los haya desdeñado. Exactamente, él se hubiera sentido inclinado a decir, esos sacerdotes están desertando para ir hacia esa causa. Esos hombres son pescadores de Galilea. Nosotros tenemos aquí a los expertos en la ley. ¿Cómo es posible? Si tú estuvieras en el lugar de Dios y fueras a elegir un hombre para que se convierta y para concederle la gracia espectacular. A ver, le voy a regresar aquí un poco. Parece que se congeló por unos segundos y vamos a regresarle un poquitín. Vamos a regresarle aquí, ¿ok? Donde dice, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe, y aquella breve frase afectó enormemente a hombres cuyas vidas fueron puestas de... Gracias, muchas gracias a Dame tu cartera. Nos dice, hermanos, aflojen la cartera por el reino de Dios, que Dios te bendiga. Dame tu cartera. Un abrazo, hermano. Muy bien, entonces continuamos. Perdón ahí la interrupción. Cabeza, pues, ¿qué opción tenían? Qué bueno que lo menciones, porque leemos ese tipo de versículos una y otra vez y nunca los entendemos verdaderamente. Pero aquí tenemos al sumo sacerdote llamando a Jesús falso, Mesías, blasfemo, y utilizando la autoridad romana para mandarlo a ejecutar. Aquí tenemos a los sacerdotes que estaban bajo
el sumo sacerdote, llegando a una decisión en donde dicen: no, acabamos de asesinar al Mesías. No solamente lo ignoramos, sino que lo mandamos a ejecutar. Vamos a unirnos a su causa, porque el sumo sacerdote no va a ver eso y decir: bueno, cada uno irá por su camino separado. Lo que es implícito en la decisión. No importa a qué iglesia pertenezca uno. Exacto, estoy seguro que tú eres sincero. El sumo sacerdote se estaría preguntando: ¿qué están diciendo acerca de lo que hicimos con Jesús de Nazaret? Así que no es sorprendente que en Hechos 6 cuenten que los sacerdotes principales estaban aceptando la fe y siendo bautizados. Y en Hechos 7 tenemos a nuestro primer mártir, quien es ejecutado en Jerusalén, San Esteban. Al final de ese recuento de Hechos 7 vemos a Saúl, quien ordena el martirio de San Esteban, lo cual no significa que él simplemente se haya quedado de brazos cruzados. Quiere decir que él, de forma semioficial, estaba patrocinando esta especie de sentencia. Mencionaste que como estudiante él ocupó el primer puesto. De hecho, cuando lo analizas, algunos de... A ver, solo para confirmar, hermanos, de repente se frisea, se congela la imagen del video, o solo soy yo. Tal vez mi problema es mi computadora y yo pienso que a todo el mundo se le está congelando. ¿Quién ha notado si se ha congelado la imagen? No me refiero a cuando yo lo paro para hacer comentarios, sino cuando está corriendo y de repente como que se congela. Ok, me dicen que sí, pero tal vez es parte de la grabación original. Bueno, esperamos que ya no se esté congelando. Solamente quería asegurarme. Perfecto. Gracias, hermanos. Todos los que van llegando, hermanos, ya veo que están llegando más. Gracias. Significa que están compartiendo. Significa que se están edificando, que está haciendo esto de reflexión, de ayuda. Así es de que muchas gracias por compartir. Ok, entonces vamos a regresar. Estos otros sacerdotes habían tomado ese camino y probablemente los haya desdeñado. Exactamente, él se hubiera sentido inclinado a decir: esos sacerdotes están desertando para ir hacia esa causa. Esos hombres son pescadores de Galilea. Nosotros tenemos aquí a los expertos en la ley. ¿Cómo es posible? Si tú estuvieras en el lugar de Dios y fueras a elegir un hombre para que se convierta y para concederle la gracia espectacular, ¿quién sería mejor que el alumno más grande del rabino más grande? Porque si uno iba a dar a conocer el evangelio entre los gentiles con pescadores, uno podría esperar que el rabino dijera: ¿qué esperaban? Son pescadores de Galilea. Pero cuando el alumno estrella de nuestro mejor rabino sale y dice que la ley y los profetas señalan hacia Jesús y que la iglesia es el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas, entonces súbitamente todo el mundo va a prestar atención y va a decir: tenemos que tomar esto en serio. Me pregunto qué sucedió con la carrera de Gamaliel. Seguro. Él le brinda sabio consejo al Sanedrín diciéndoles que no persigan a la iglesia, pero parece que no estaban todos convencidos. Sí. Ese punto es excelente, ¿no? Aquí nos está recordando Scott Hahn como el maestro de Saulo de Tarso, este fariseo de fariseos, experto en la ley, fue el tremendo Gamaliel. Los que no saben quién es Gamaliel, fue un rabino de mucha reputación. Hasta hoy día, no nomás en el Nuevo Testamento, se reconoce su reputación y aparte los discípulos que hizo, y a los pies de Gamaliel, que significa que era uno de sus discípulos, uno de los que estaba ahí al pie del cañón, estaba Saulo de Tarso, quien obviamente después pasaría a la historia conocido como el apóstol Pablo, ¿no? Como San Pablo el apóstol. Así es de que es muy interesante cómo este San Pablo, con toda su erudición, con toda su preparación, con todo su celo, a pesar de que ya tenía una fe en el Dios vivo, creía en la Biblia, él estaba convencido de estar haciendo todo lo correcto. Sin embargo, vemos que le faltaba la plenitud de la verdad, le faltaba abrazar todo lo que Jesús reveló. Y vemos que eso fue bien importante, porque como dice Scott Hahn, ya no solamente era pescadores, carpinteros, gente así muy humilde o de oficios humildes, sino ahora tenemos a un hombre también que, como dijo Scott, ¿no? Era como la estrellita, era el fariseo estrella, era digamos que la promesa, ¿no? Seguramente Gamaliel había echado el ojo a este Saulo, ¿no? Seguramente Gamaliel decía: no, se ve que puede ser, aquí yo veo futuro, aquí le veo potencial, puede avanzar la causa del judaísmo, y pues el resto es historia, se nos convierte. Y también es importante que recordemos que Gamaliel es aquel judío, aquel rabino prudente y sabio que le dijo al Sanedrín, que les dijo: miren, tengan
tengan cuidado. No vaya a ser que resulta que este grupo, que esta secta, entre comillas, ¿qué tal si sí son de Dios? ¿Qué tal si esto sí viene de parte de Dios y no sea que si ustedes se les dejan ir con todo, no sea que ustedes estén yendo en contra del mismo Dios? Entonces ahí ya te das cuenta que Gamaliel sí fue impactado, sí fue sacudido por la conversión, de San Pablo. Ahora estoy tratando de recordar, creo que tal vez ahí me equivoqué. Creo que la conversión vino después, ¿no? Creo que vino después. Ahí pido una disculpa porque sí, cambié un poquito la cronología. La conversión de San Pablo, si mi memoria no me falla, vino después. Si no es así, ahí me corrigen. Ahí les pido a los fariseos y saduceos en el chat que me corrijan. Estoy bromeando, hermanos. No recuerdo ahí, perdón, pero obviamente Gamaliel ahí se mantiene, ¿no? Gamaliel sí era sabio y sí era un hombre prudente. Y sí, ya me confirmaron que sí fue después. Gracias, hermano. Entonces, a Gamaliel sí era sabio y sí era prudente y dijo, tengan cuidado. No sea que ustedes, queriendo hacer algo bueno, van a estar persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿no? Obviamente no dijo iglesia de Cristo, ¿no? Pero dijo, no sea que esto venga de Dios y que vayan a estar luchando contra Dios. Entonces, eso es, hermanos, los que son contrarios a la iglesia, pues están luchando contra Dios. ¿Por qué creen que yo perdí la batalla? ¿Por qué creen que Scott Hahn perdió la batalla? ¿Por qué creen que tantos y tantos y tantos y tantos han perdido la batalla? No hay quien pueda ganar la batalla. San Agustín de Hipona, San Agustín, el gran converso de la iglesia, dijo lo siguiente: los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Si alguien cree que ignorar el catolicismo, ya eso ya te salvó, ya te escapaste, no. Si alguien quiere permanecer neutral ante la verdad plena que tiene la Iglesia Católica y tú crees que ya todo está bien, te estás confundiendo. No se puede ser neutral. De hecho, ser neutral, entre comillas, ser neutral ya es haber tomado una decisión. Y en la realidad lo que estás haciendo, pues es decirle no a Dios. El que lucha contra la iglesia, el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo y lucha contra Dios. De acuerdo al testimonio del mismo Jesús, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de acuerdo al testimonio de Gamaliel, no sea que os halléis luchando contra el mismo Dios, contra Dios. Entonces, esa parte es bien importante. Gracias a todos los que van llegando, hermanos. Les pedimos ahí que le den like y vamos a regresar a la reacción.